Buen día, nos encontramos en este momento en lo que tiene que ver el espacio académico de diagnóstico empresarial para tercer semestre. En este caso, eh, nos encontramos en la temática de la semana uno, donde vamos a arrancar viendo, en este caso, qué es la investigación, empresa, organización y unidad de negocio. Para esto, pues iniciamos en este caso lo que tiene que ver la temática con qué es diagnóstico empresarial y nos enfocamos en este caso que diagnóstico es referente a conocer la situación de una empresa como tal dentro de cualquier ámbito, pero ya sea en este caso realizándole una situación real a todo lo que tiene que ver como tal frente a la identificación de problemas que existen, sean económicos, culturales, sociales o demás en esta, y también mirar cuáles son las oportunidades del negocio que se puede encontrar dentro de una empresa o en fin a un proyecto, y también pues corregir los mismos. Esto porque al corregir podemos aprovechar otras oportunidades y se vuelve claro que podemos establecer que nuestros objetivos vayan guiados frente a unas acciones que sean positivas y nos mejoren nuestras acciones de la organización. Ustedes vamos a entrar en cualquier reiteración dentro de lo que tiene que ver la mejoría de nuestro trabajo empresarial. Ahora, por otro lado, también empezamos a identificar que cada proceso que se hace dentro de nuestras áreas de trabajo nos va a ayudar a facilitar todo lo que tiene que ver las acciones que se hacen dentro de cada proyecto. La investigación no solo es un enfoque pequeño, sino también es un enfoque general dentro de los cuales trabajamos características subreales y a la vez reales de lo que podemos obtener también. Ahora, definimos que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos donde en este caso estamos hablando de algo paso a paso. Hablamos de algo crítico, donde en este caso podemos disponer de que necesitamos dinero, más materia prima y además de más materia prima, tiempo empleado y otras cosas demás que van ahí. Empírico porque puede uno tener ideas vagas, dentro de las cuales a partir de la investigación o la indagación que tenemos en esta, vamos a obtener qué es lo que yo requiero como tal para esta temática, y esto aplica para el estudio de cualquier fenómeno, o sea, cuál es el punto objeto el cual yo en este caso quiero realizar cualquier idea, o como tal idea referirnos a qué es lo que yo quiero investigar. Ahora, en esto pues encontramos el tipo de investigación básica que se caracteriza por un marco teórico y pertenece en él. O sea, ¿a qué me refiero? Entonces, formular nuevas teorías o modificar las existentes puede ser, en este caso, yo decirles mandarle una investigación que usted averigüe sobre cualquier tema, X o Y, y que pues en este mismo usted indague el tema y además de eso pueda traer ideas suyas a discusión. Investigación aplicada, en este caso lo que se caracteriza a que los conocimientos que yo adquiero los voy a generar en algo. Entonces supongamos que se les está enseñando algún tema, alguna práctica de una temática referente, como por ejemplo un ejercicio, cómo sumar, cómo multiplicar, y usted realiza esa operación y la aplica a partir de sus conocimientos a los diferentes implementos o lo que, como se dice así, problemas de la vida. Tenemos la documental, que se basa en este caso en fuentes de carácter de documentos, y pues no son documentos de cualquier especie. Entonces, ¿por qué dice que no son documentos de cualquier especie? Porque tienen que estar definidos a la temática o al área de estudio dentro de la cual yo me encuentro enfocado. Entonces, como tal, vendría siendo en este caso un sondeo de lo que yo voy a investigar referente a un tema. Investigación de campo, entonces me voy a hacer entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones con las personas, o en este caso mi objeto de estudio o población a la que yo voy a definir. Luego me encuentro en este caso con la experimental, donde yo como investigador dirijo y modifico la realidad. Entonces mi propósito en este caso es crear el fenómeno mismo que se indaga. Supongamos que yo tengo un experimento A y B, y en este caso tengo en A una especie determinada y en B otra. Entonces, dentro de las cuales de estas especies voy a implementar diferentes consumos alimenticios. Entonces, supongamos que voy a tener una dieta estricta de carnes en A y en este caso una balanceada para B. Esto puede diferir en comportamientos, pensamientos, culturas,
manera de crecimiento, metabolismo y otras cosas. Entonces, eso es lo que yo espero como en sí para que se genere lo que yo quiero crear. Tengo una investigación experimental, entonces se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Entonces, supongamos que yo a las mismas variables de las especies A y B les voy a suponer en este caso el mismo elemento de qué, de dieta o alimentación. Entonces me refiero a la misma dieta, y si no es a la misma dieta como tal, entonces en este caso a la misma tipo de comida que se le va a alimentar. Entonces supongamos nuevamente que va a comer cárnicos y para el otro algo más saludable. Y esto puede arrojarme diferentes tipos de circunstancias o efectos que se van a tener a partir de este caso de modificar la realidad. Luego tengo la investigación exploratoria. En este caso voy a hacer mi primer acercamiento científico y voy a indagar algo nuevo para el mundo, algo en este caso que es funcionable o que para, en este caso, X o Y motivo va a mejorar las circunstancias de las que yo me encuentro. Luego tengo la descriptiva, donde en este caso yo salgo a campo y miro cuáles son los componentes que voy a investigar, y frente a esto pues yo determino cuál es la realidad que yo voy a escribir, y a partir de esa realidad que yo escribo yo ya tengo los complementos como tal de mi investigación. Tengo la explicativa, en este caso es una relación causal. Supongamos que yo voy a describir o acercarme al problema encontrando la causa del mismo a partir de unos inicios de fórmulas, de fotografías, de enfoques o algo que yo voy a tener dentro de las diferentes áreas. Y esto me va a arrojar a mí lo que yo quiero o lo que yo estoy observando. Luego tengo la investigación correlacional, donde en este caso yo ya me diré un grado de relación entre dos o más conceptos de variables, y me refiero en este caso como tal que puede darse para la investigación, por ejemplo, de unas simples variables como x y y dentro de matemáticas, si nos damos en cuenta ese enfoque. Lo importante en este caso como tal es que me arroje un resultado dentro de lo que yo diga por qué cada una depende de la otra. Tengo la sincrónica, que son aquellas que se estudian en periodos cortos de tiempo, como por ejemplo en este caso una simple lluvia, un simple cambio en este caso del tiempo relativamente. Por ejemplo, puede ser nublado, soleado, lluvioso, que hay relámpagos, entre otras cosas. Una investigación diacrónica, que lo que ya hace es en un periodo de tiempo verificar por qué se producen estos cambios. Entonces supongamos como tal que yo voy a inspeccionar en este caso dentro de un área cuál es el clima de este mismo. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Entonces yo voy a decir como tal que el clima dentro de una determinada ciudad, región o lugar va a estar destinado para 20 o 30 años. Entonces, al estar por 20 o 30 años, lo que yo voy a especificar es que es un periodo largo, y asimismo puedo decir si el lugar es frío, cálido, si en este caso es templado o demás características. Hablo de una investigación cuantitativa cuando se utiliza algo que son los datos. Entonces, los datos me generan algo cuantitativamente directo, y al generarse algo cuantitativamente directo, me refiero como tal que, frente a otras indagaciones o circunstancias, voy a obtener que estos datos, a partir de análisis de probabilidad estadística, me van a arrojar algunas conclusiones o detalles de lo que yo necesito. Frente a lo que es la investigación cualitativa, entonces yo escribo sucesos complejos en el medio en el que me encuentro. Entonces todo esto a partir de textos argumentativos que describan la parte cualitativa del objeto de estudio o la población a la que yo requiero en este caso sacar información. Entonces, por otro lado, tengo características del enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo, que son los que nos vamos a acercar en este caso más como tal a lo que tiene que ver en este caso la investigación. Entonces, tengo la primera característica de enfoque, que es presupuesto epistemológico, y esto va a establecer regularidades frente a un comportamiento del fenómeno. Entonces, ¿cómo se comporta este en las diferentes áreas a partir de una explicación de leyes que ya me establecen que se puede dar? La cualitativa, que depende en este caso de la conducta humana, para saber cuál es la reflexión o la interdependencia que hay entre el investigador, el medio y la población que se estudia. Luego tengo la aproximación a la realidad y al objeto de estudio, que en este caso la comunidad científica parte de una hipótesis. Si sí se puede o no se puede, es crearse una pregunta frente al estudio problema.
y esto pues se acepta acorde a lo que yo entablo a partir de la teoría o sucesos ya antes obtenidos. Luego hablo de la realidad social, qué es lo que ve la persona o el objeto de estudio y cómo la veo yo también para percibir qué contexto hay propio dentro de estos problemas que yo voy a investigar. Luego está la relación sujeto-objeto, que en este caso es a partir de cómo yo observo y además de observar qué resultados obtengo frente a lo que me permite a mí actuar para considerar manipulable mis objetos o población. También además de esto para la parte cualitativa, pues yo lo que voy a saber es cómo se examina y si realmente sí existe una brecha como tal que relacione lo que es el sujeto y el objeto de investigación frente a un conocimiento ya establecido o algo que yo quiero conocer nuevamente. Ahora dentro de la objetividad encontramos que hay una medida, una cuantificación de los datos. Entonces, esto me vuelve objetivo el proceso con el que voy a desarrollar a partir de mis conocimientos toda la investigación y se vuelve más veraz en este caso si yo tengo resultados de manera metódica o matemática. Luego, tengo en este caso el método que logra la transparencia del investigado, o sea, voy sistemáticamente paso a paso, sea de manera completa o no, dentro de mis notas de campo, para mirar cuál es la transparencia de la información que yo deseo. Yo puedo inventar, en este caso, información falsa, como también puedo decir información verdadera. Otro es el proceso metodológico, pues la pretensión explicativa es una característica importante de los estudios cuantitativos, porque esto es donde se deriva la predicción, la manipulación técnica y el control de los acontecimientos o los hechos. Entonces, se formula un problema, se le da una relación causal, se establecen variables y este método de investigación pues también supone que va a crearse una hipótesis para mirar si la enunciación que sea del proyecto es viable o no frente a mi investigación que se plantea. Luego para la otra parte, pues tengo que hay un marco fijo y no se mueve. Por tanto, no se indica cómo se va a explorar los objetivos, sino que más que explorar los objetivos lo que se establece es una estrategia que me lleva a mí a partir de técnicas de información, qué es lo que yo requiero como tal para realizar el estudio de mi investigación y también obtener resultados y detalles dentro de los datos que yo requiero. Además, pues ya una vez pasado esto, entonces miramos la estructura lógica y características del proceso de investigación cuantitativa. Entonces parto una teoría, esa teoría se deduce para mirar qué se puede hacer y con esa formalizar mi hipótesis. Mi hipótesis me dice si se puede hacer el proyecto o no y pues esto vuelve esta parte operativa, en este caso para una parte cuantitativa. Entonces a partir de eso pues las observaciones de recolección de datos que me sirven a mí para operar en este caso procedimientos de probabilidad estadística se me formalizan. Y además estos se hacen con un procesamiento de datos dentro de los cuales pues le hago un análisis y esos análisis me arrojan diferentes resultados los cuales yo interpreto a partir de gráficas y la probabilidad o estadística que me refiere a algo para determinar qué es lo que yo necesito. Una vez interpretado pues yo obtengo los resultados, le saco unas conclusiones para dar a demostrar qué es lo que se tiene y esto me da como tal los procesos de inducción que se dan para conocer a la gente qué es lo que realmente se obtuvo o se necesita en determinados detalles para darle solución o en este caso enfrentar los problemas. Y esto dado gracias a una investigación de la diferente manera que se puede realizar en método cuantitativo. Ahora, dentro del enfoque cualitativo, las características está por una la parte inductiva que se desarrolla a partir de la comprensión, conceptos y teoría. O sea, no hay modelos para evaluar, solamente sean las hipótesis o teorías preconcebidas, pero se establecen muchas maneras de poder entrar en este caso a la fase de investigación. La holística, donde las personas, escenarios y grupo no son reducibles a variables, sino que se consideran un todo. Entonces, cualquier detalle lo vale todo dentro de la investigación. No podemos dejar de nada de pasar por alto porque eso nos puede causar errores en la misma. Naturalista, pues hay una interacción entre algo natural y no intrusivo, entonces siempre hay una conversación normal entre entrevistas, pero obviamente no hay intercambio de preguntas y respuestas, porque pues esto se debe a que se tienen resultados concretos de la descripción que me van a conllevar a mí que una persona piense diferente y la otra también, o en caso contrario se pueden enlazar las dos ideas para formalizar una.
Dentro de la descriptiva, entonces tengo un centro de análisis de descripción que se observan fenómenos y cosas observadas. Entonces, relacionar estas dos maneras de fenómenos y lo que yo observo es cómo actúa él y qué es lo que yo veo de ese mismo. Dentro de la MIT, sea una perspectiva del actor. Entonces, ¿cómo comprendo yo mi propio marco de referencia y cómo veo el de las demás personas? Y la otra, que es la comprensiva, que no busca la verdad o la moralidad, sino la perspectiva del actor social. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, para unas personas es malo en este caso que se maltrate un animal, para otras no. Por ejemplo, hay personas que ven en este caso el animal como si fuera la familia, para otras no, es una simple mascota. Entonces ahí empezamos a ver esta relación o estos entredichos que se tiene de un lado para el otro. Ahora pues nos encontramos en la metodología fases y etapas, en este caso la investigación cualitativa. En esta encontramos que pues la cuantitativa es un proceso sistemático, o sea, paso a paso, de manera ordenada sin saltar los mismos, para llevar a cabo, en este caso, el objetivo que yo planteo en mi investigación. Entonces, para esto encontramos las siguientes fases y etapas. La primera es la conceptual, en este caso, donde formulo y delimito el problema. Entonces, ¿cómo lo delimito y lo formulo? Pues entablando una relación en este caso de lo que yo voy a investigar como tal, sin expandir este mismo, porque esto me genera problemas para investigar y además indagar y obtener la información de la misma. Otro, revisar toda la literatura, entonces información, documentos, entre otras cosas que se tienen, y esto me conlleva a mí a llevar lo que tiene que ver como tal a la información correcta o concreta que necesito, que me formaliza mi marco teórico. Entonces, al formalizarse el marco teórico, entro en la construcción del mismo y una vez realizo este mismo, pues me lleva a mí a partir de toda la información a dar con la formulación de una hipótesis donde se plantea qué tan viable es o no es realizar el mismo. Esto a fin de que se pueda desarrollar completamente toda la idea o esquema de lo que yo quiero darle, en este caso solución o mejorar. Tengo la fase de planeación y diseño, donde en este caso yo selecciono el diseño de investigación, son 4 que los vamos a ver ahorita más adelante. Dentro de esto, pues estos diseños me establan a mí unas características de lo que yo debo tener en cada investigación. Luego tengo la identificación de la población que se va a estudiar, entonces personas, objetos, materiales, animales, entre otras cosas. Selección de métodos e instrumentos. Entonces los métodos pueden ser de manera probabilística o estadística y además los instrumentos que me van a servir a mí, como por ejemplo encuestas, fotografías, gráficas y demás cosas. Diseño del plan de muestreo, entonces una ruta, una estrategia de cómo voy a tomar los datos como tal, a partir de todo lo que ya había planteado en el diseño de los métodos. Y después de eso, pues termino y reviso el plan de investigación. Y si puedo en este caso iniciarlo, realizo el estudio piloto y las revisiones para ver qué puedo tener yo como alcance este mismo. Luego entro a la fase empírica, que es recolectar datos. Estos datos pues me van a llevar a mí a analizarlos todos y también obtener resultados de los mismos, dentro de los cuales pues, me va a llevar a la preparación de los datos para que se realice un análisis posterior y se obtenga lo que se desea. Además de eso, pues me conlleva la fase analítica. Entonces ya preparo los datos y cómo se tiene, empiezo el análisis. Y ese análisis me conlleva unos resultados y gráficas que yo tengo después que darle una interpretación a los mismos para como tal representar y concluir qué es lo que yo quiero dar a conocer o qué es lo que necesitamos nosotros para, en ese caso, entablar la información. Luego pase la fase de difusión, que en este caso es comunicar las observaciones, conclusiones o recomendaciones que se tienen, y esta misma pues las aplico. Si las puedo desarrollar en este caso, las realizo de tal manera que me conlleven a la mejoría o en este caso a llevar las observaciones o soluciones concretas de lo que yo deseo dentro de mi investigación cuantitativa. Entonces, este es el esquema de la metodología de investigación cuantitativa. Tengo un protocolo, aquí se planifica todo y se lleva el mismo paso a paso en las fases que teníamos anteriormente, pero de manera más estructurada y detallada, donde en este caso sí se voy a llevar a un informe final de todo lo que yo tengo. Yo paso por un problema, formalizo mi marco teórico, creo mi diseño metodológico y empiezo a ejecutar. Entonces recolecto datos, presento datos, analizo e interpreto, doy las conclusiones certeras y las recomendaciones y dispongo en este caso de mi informe final. Esto me va a llevar que la anterior información obviamente tiene que pasar por una revisión de la literatura para que se pueda en este caso responder las preguntas que se tiene ahí, qué es lo que se investigará, cuál es la base teórica del problema y también cómo se investigará, o sea, cómo se le va a dar un desarrollo correcto a esto.
Entonces, ahora está la metodología, fases y etapas de la investigación cualitativa. Entonces, aquí yo informo con claridad, objetividad y precisión lo que yo totalmente observo de mi población. Entonces, esas observaciones que tengo de estas en la población o en la sociedad, pues me dan la experiencia tú a tú o en carne propia, que es lo que se tiene. Entonces, aquí yo me intento de aproximar al sujeto real que viene siendo mi población, donde se encuentra realmente el problema, y además de que este pues me arroje un individuo real del problema. Esto me va a llevar a mí a que la información sea propia de experiencias, opiniones y valores como tal, de lo que yo tengo como tal en este caso, de todo lo que tiene que ver con experiencias de la vida real de lo que yo estoy realizando. Ahora tengo que hacer fases y etapas, y estas fases y etapas se dan a partir de que de una parte de fase preparatoria donde yo hago una parte reflexiva de lo que yo quiero investigar, y luego tengo otra que se da frente al diseño de investigación. Entonces, esto me va a proceder a mí a cómo voy a trabajar yo en campo. Entonces, al acceder al campo, yo hago mi recogida de todos los datos productivamente, y esto me lleva a un enfoque total de lo que yo quiero tener dentro de la investigación. Luego, me voy a la fase analítica donde reduzco los datos, porque yo voy a seleccionar los que me sirven. En este caso dispongo de otras cosas y transformo los datos. Además de eso, al disponer y transformar los datos, pues yo voy a saber qué es lo que yo quiero de resultados, y ahí es donde tengo los resultados, y verifico las conclusiones como tal que se tienen dentro de los datos o la información veraz que yo voy a tener de mi investigación. Luego paso a la fase informativa, que es ya donde yo elaboro mi informe, entrego y destino a la persona interesada, en este caso que desea conocer esta investigación. Por parte de otro lado, entonces yo ya dispongo, en este caso, que dentro del esquema de la metodología de investigación cualitativa voy a encontrar la misma fase preparatoria de campo, analítica e informativa, donde hago la reflexión, diseño. Entonces esto genera mi proyecto de investigación. Entonces accedo al campo, recojo los datos de manera productiva, estos datos se acumulan, luego analizo, reduciendo esos datos, dispongo la transformación de los mismos, verifico para obtener conclusiones y obtengo mi resultado. Entonces, a partir de esos resultados, doy una manera informativa de todo lo que yo obtuve a partir de un informe, y ese informe ya pasa a ser la investigación de los datos que yo requiero como tal. Esto pues ya me va a llevar entonces a los tipos de selección del diseño de la investigación que yo requiero. Entonces, estos me generan los diferentes procesos dinámicos y son complejos acorde a la información que yo requiero. Entonces, esto se da según los conocimientos alternos que yo tengo, y también me da la finalidad de lo que yo planteo dentro de mi investigación. Entonces, me va a llevar a mí al conocimiento científico, y además de eso a crear mi propio método científico que va entablado como tal frente a la información o los sucesos que se tienen frente al ámbito de la investigación que yo quiera realizar. Entonces tengo los siguientes diseños, y es que son observación, descripción, explicación y predicción. Estos son los que me conllevan como tal a definir qué tipo de investigación tengo yo, sea cualitativa o cuantitativa, frente a los datos que yo voy a entablar. Entonces arranco con la observación. La observación tiene estas siguientes características, y es que parto del conocimiento científico para, en este caso, iniciar algo que se llama la observación del problema o lo que yo quiero darle solución. Luego, me conlleva un proceso selectivo que es delimitado por mí mismo como investigador, para mirar qué aspectos son dados al problema al que yo voy a fijar mi atención. Porque toda la información que yo tengo no es toda la información que se va a obtener dentro de la misma investigación. Entonces, ¿a qué me refiero? Que yo no puedo tener datos de más, voy a ser estratégico y en este caso directo y veraz con lo que yo requiero. Y no me voy a enfocar en información innecesaria que no me va a llevar al punto objetivo del proyecto. Lo otro es que la observación científica tengo que hacerla de manera racional, consciente y estructurada, porque lo que yo busco en este caso es que todo sea formulado y que se establezca una estrategia para cumplir mis objetivos. Ahora los resultados que yo observo, pues me realizan a mí en este caso el principal funcionamiento que me arroje a mí datos para hacerlos referentes, y con esto formular el marco teórico o desarrollar el mismo, o sea, elaborarlo para fortalecer mi investigación. Luego de esto, pues al observar, yo lo único que estoy es identificando características y elementos del objeto, o conociendo el mismo para yo poder investigarlo.
Ahora paso a la descripción, donde en este caso yo a partir de información obtenida pues ordeno rasgos, atributos y características de la realidad, y esto pues me lleva a obtener cuál es el acuerdo o relación que se tiene acorde al problema investigado. Entonces, estos pueden reunir resultados frente a una exposición real también, porque el rasgo del fenómeno que se estudia me conlleva también a que esto puede plantear o no plantear algunas soluciones. Entonces, por esto, en la siguiente característica, yo no puedo plantear explícitamente una hipótesis porque me es difícil saber la interacción que se tiene de la información. Pero también puedo llegar, en este caso, a generalizar la misma si yo encuentro una finalidad respecto a fin al que va a obtener el objetivo dentro de mi proyecto. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando yo tengo una idea muy clara, pues obviamente mi objetivo se establece de manera adecuada. Pero cuando esta idea empieza a tambalear, lo único que voy a obtener es que mi hipótesis o mi proyecto decaiga y no pueda realizar nada. Por otro lado, se ocupa información sobre cantidad, ubicación, capacidad, tipo y situación general del problema, que estos me conllevan a obtener un alcance de la investigación y pues también me determina qué es lo que yo voy a implementar o darle solución pronta. Entonces, una vez yo también tenga esto, pues se me presentan algunos hechos y estos hechos y eventos pues se caracterizan respecto a la realidad observada tal como ocurren en algunos aspectos de entre otros tipos de investigaciones o la misma población que me conlleva en este caso obtener estos datos. Por otro lado, tengo la explicación y pues aquí es donde yo voy a establecer relaciones de los aspectos que intervienen en el problema. Entonces, un objetivo va dado a que el problema me va a dar o una solución o en este caso no va a tener una solución. Luego establezco relaciones entre un objeto, una situación, un acontecimiento. Entonces, al establecer estas relaciones, pues me dan un rasgo explícito de la causa-efecto que voy a obtener de mi proyecto de la investigación. Ahora pues se cuenta también que los fenómenos y los elementos pues no son aislados, o sea, estos se relacionan. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en este caso un ejemplo claro que la humedad depende de la temperatura y que la temperatura depende de la humedad. Esto me identifica que los fenómenos se comportan de manera diferente en la investigación y yo puedo explicar esa relación frente a un contexto real o en este caso no práctico de lo que se tiene en este caso de el problema o la situación contexto que yo estoy investigando. Ahora, pues dentro de estos contextos se establecen factores que intervienen en la generación del mismo fenómeno, o sea, de lo que yo estoy estudiando, y esto lo que me va a generalizar a mí es qué objeto voy a obtener yo frente al resultado que se da a partir de los contextos o las relaciones de todas estas variables. Esto pues me genera a mí otro que es la predicción y pues donde yo voy a anticipar sobre la base, en este caso, de lo que tiene que ver las explicaciones que se dan frente al comportamiento del fenómeno en sí o también una manera de manifestar el mismo. Entonces, esto fundamenta lo que en este caso se comporta frente a una consecuencia o causa y pues también explica el objetivo o el fin de mi investigación. Otro es que al fundamentar la ocurrencia de cómo se da a partir de una consecuencia, cuál es su causa o su efecto, pues yo sustento esto frente a lo que veo y frente a lo que se obtiene en los mismos marcos teóricos de las informaciones o los conocimientos adquiridos. Esto me da un juicio propio y también un juicio final de lo que yo voy a detallar. Además de esto, pues se prevé una serie de acciones que permitan dominar o manejar objetivamente y controlar la misma realidad. Entonces, cuando yo controlo todo, obviamente yo puedo dominar y asimismo puedo atraer la investigación a mi fin objetivo. Luego también puedo anticipar acontecimientos futuros y pues esos acontecimientos futuros predicen a partir de todo lo que yo hago como investigador, porque como yo soy el que defino las acciones prácticas de la solución del problema, yo mismo puedo producir otro objeto de conocimiento que me genere el fin o el detalle de lo que yo quiero tener. También tengo, en este caso, que el investigador espera que a partir de las acciones se definan soluciones a la explicación propia de lo que yo encontré frente al objeto de conocimiento. Entonces, cuando yo espero que esas acciones me definan mi solución, pues también puedo obtener el fin objeto del conocimiento que yo requiero. Y esto me lleva a la particularidad de lo que yo puedo obtener. Ahora, en este caso encuentro los tipos de investigación cuantitativa. Entonces tengo la histórica, donde a partir del pasado y evidencias documentales, pues creo unas características que tengo fuentes primarias, que es entrar en el problema, y secundarias que ya se ven por televisión, revistas o demás, donde hay datos de manera interna y externa en forma crítica. Entonces un ejemplo, por ejemplo, es dado al conflicto político en Colombia durante el siglo XIX. Hubieron muchos.
No solamente eso, sino que también podemos entablar cómo fue la fundación o la independencia de nuestro país. También encontramos otro tipo que es la descriptiva, que a partir de características referente a sujeto o áreas de interés se escriben aún más, pero no me interesa dar el fin de lo que se explica. Entonces, por ejemplo, tengo un censo poblacional para obtener datos, en este caso en general, de lo que yo deseo. También tengo la correlacional, donde hay dos factores que se relacionan. A esto se le llama covariación. Por ejemplo, puede ser X y Y. Otro ejemplo que ya les había anteriormente, por ejemplo, la humedad y la temperatura que se relacionan entre sí. Y esto establece una relación ya sea de manera estadística o probabilística que da una causa-efecto entre ellos y es de manera directa o indirecta. Esto está dado con el siguiente ejemplo, que es determinar la relación entre la inteligencia, que es el CI, que es coeficiente intelectual, el estado nutricional, educación y nivel de ingreso de los padres. También tengo un estudio de caso, que es otro tipo, donde el sujeto y la situación se estudian de manera intensiva. Entonces busco comprender más a profundidad lo que quiero o cuál es el problema o qué solución le puedo dar, para qué en este caso me sirve planear, qué puedo hacer después o si la investigación es más corta o extensa también a este fin. Entonces supongamos el estudio en este caso de una intoxicación en la comunidad. Entonces cómo se puede dar en este caso por el agua, por plaga, por la alimentación, por una enfermedad o otra cosa cualquiera. También tengo en este caso el espostato, donde se establece una relación causa-efecto de lo último que ha ocurrido, pero se ubica en el pasado. Entonces, el efecto de lo que yo observo, que es la causa que se indagó en el pasado, una situación en la que yo no sé qué se puede experimentar y establezco relaciones causales. Entonces, supongamos se dañó un equipo, no sé, puede ser que por falta de mantenimiento, por deterioro, porque se dañó un repuesto, porque se fue la energía. Hay muchas cosas que pueden estar ahí y eso yo no lo sé. Entonces, por ejemplo, yo puedo identificar cuáles son las características de unos estudiantes que tienen altas notas en sus estudios. Puede ser porque se alimentan bien, porque hacen deporte, porque son buenos académicamente, son más fáciles para aprender la información X o Y demás que se tenga. Luego tengo la otra, que es en este caso una tipo experimental, que es donde se establecen las relaciones con más seguridad de la causa-efecto. Entonces, al permitirse esto, yo puedo controlar en este caso mi grupo. El investigador pues también aparte de eso puede manipular en muchas formas todos los factores causales. Se usan algunos procedimientos al azar para seleccionar también lo que yo deseo entre los sujetos o también el mismo tratamiento que voy a hacer. Es artificial y restrictivo porque yo voy a entablar la información de alguna manera como yo la quiero. Además de esto, pues investigo las causas que se dan y pues esto me lleva a que sea experimental si yo decido o no como investigador qué quiero hacer. Entonces un ejemplo es estudiar los efectos de una clase A1 para el crecimiento precoz de un tipo de maíz contra otros factores que también pueden afectar el mismo. Por ejemplo, nomás en este caso, cuando yo estoy alimentando a unos simples galpones frente a lo que tiene que ver unos pollos. Ahora está la cuasi experimental, que se estudia referente a lo que es relaciones de causa-efecto, pero no hay condiciones de control. Entonces esto se vuelve más riguroso porque puede afectar el experimento y esto se da a que la situación sea de manera natural y yo lo único que voy a darle es que suceda algo a partir de un efecto que yo le incluya. Entonces, como no hay una situación que se controle, pues el control en este caso de la experimental sí es más riguroso en comparación de este. Entonces, todo al darse de manera natural es porque ellos mismos, en este caso el objeto o la población, decide qué es lo que quiere realizar como tal dentro de la investigación. O sea, ellos me dan el flujo de la información como resultado. Entonces, un ejemplo que se tiene es investigar dos métodos de educación nutricional a dos grupos de madres seleccionadas al azar y pues de ahí se obtiene el resultado que yo deseo. Ahora tenemos los tipos de investigación cualitativa. Entonces, por ejemplo, tengo la etnografía, que es una forma naturalista en cómo yo descubro y genero la teoría a partir del objeto que yo quiero inducir. Entonces, esto me hace comprender la comunidad, mi objeto, mi población de manera diferente y mi contexto cultural también afecta mucho porque yo no puedo simplemente suponer, sino que es que estas expectativas se van a partir de ellos. Luego tengo la teoría fundamentada, es sistemáticamente, pues es un paso a paso y se construye con datos empíricos de los que me arrojan ellos, o sea, los conocimientos que yo tengo de ellos. Entonces, dentro de este caso, al seguir mi procedimiento analítico de análisis que yo voy a obtener, pues ellos me dan a mí también de una manera la información. Entonces se vuelve algo tradicional y de primer momento yo puedo contradecir mi método científico,
porque el método científico lleva una rigurosidad con lo que tiene que ver un paso a paso alterno a las expectativas que yo requiero. Luego está la fenomenología y está en dos pensamientos. Entonces, por ejemplo, la eidética descriptiva, que describe el objetivo, en este caso frente a la visión de vida que yo tengo en mi experiencia. O sea, ¿qué ve esa persona? ¿Cómo esa persona ve, en este caso, el problema o qué solución le ve al problema? Luego tengo la hermenéutica, que es comprender esa vivencia. O sea, cómo esta persona se enlaza en el contexto del problema y qué solución quiere darle a partir de lo que yo pueda entender de esta. Luego, tengo el método biográfico y la historia de vida, que se refleja en este caso a partir de un documento de la vida de una persona en momentos especiales o aspectos que destacan en la vida. Por ejemplo, una simple biografía de un escritor, un autor o un inventor que en este caso ha aportado algo a la ciencia o en este caso a la actualidad del día de hoy, al planeta Tierra, frente a los diferentes avances que se tiene de la tecnología, ciencia y demás áreas. Entonces, esto refleja que la vida también es un contexto histórico social y pues esta persona cobra vida y ahí es donde se vuelve la importancia de lo que se tiene hoy en día de sus investigaciones o avances actuales. Otro es el estudio de caso, también sistemático, paso a paso, pero estudia un fenómeno muy específico. Entonces, a partir de un programa, una persona, un evento, un proceso, una intuición, un grupo social. Entonces, yo comprendo mi fin del problema a partir de una particularidad de cuál es el caso que yo tengo que me genera ese comportamiento. Entonces, si yo conozco todas las partes que lo componen, las relaciones entre ellas, yo diría que es un todo y al generar un todo, entonces voy a decir que toda la información que yo voy a obtener como tal se va de manera eficaz, veraz y esto me va a dar el contexto a comprender de lo que yo tengo. Luego tengo el análisis de contenido y el discurso. Esta técnica lo que me genera a mí como tal es que el análisis del contenido que yo tengo me genera otra comunicación, o sea, ya sea oral o escrita, que es lo que yo voy a redactar a partir de diarios, cartas, libros, artículos y estas expresiones lingüísticas. Entonces, si yo me expreso de manera verbal, pues obviamente son muchísimas las formas diversas que yo voy a demostrar mi tema o mi problema, pero entonces lo que yo hago más útil es el tema, o sea, abarcar las ideas, conceptos y puntos referentes a lo que yo quiero expresar, a lo que yo quiero darle a entender a la persona, a lo que yo como tal quiero demostrarle qué es el problema y cómo puedo solucionarlo yo. O sea, es un mensaje completo que no se divergiza, sino que va directamente al punto de lo que yo quiero plantear como tal. Y por último, tengo la investigación acción participativa, donde se construye la realidad según lo que viven las personas. Entonces, estas comunidades y grupos dentro de estas son propios acordes al histórico y cultural desarrollo que se tiene y pues se disponen unos recursos dentro del problema que los da la misma población o el mismo objeto de estudio. Entonces, frente a esto se evoluciona, se transforma y también hay una conveniencia de herramientas metodológicas. Entonces, vamos avanzando, vamos progresando, se va dando una cosa, se va dando la otra y obtengo el punto fin de que mi comunidad, mi objeto y mi población de estudio, una vez interactuando entre todos como comunidad y grupo, lo es todo para dar mi propio punto o enfoque de lo que tiene que ver en este caso el problema o la temática en sí relacionada con lo que tiene que ver el problema de investigación. Entonces, chicos, con esto terminamos el tema de investigación. Los espero para continuar en este caso el tema de empresa, organización y unidad de negocio. Y aquí entablo la idea de lo que tiene que ver para revisar en este caso el material de estudio, para también realizar su foro, su taller y su respectiva evaluación. Entonces, con esto quedamos en la temática de investigación, chicos. Entonces, los invito a continuar bien en este caso la temática que sigue de la semana 1. Gracias.